Me llamo Emily, tengo 32 años y soy arquitecta. ¿Alguna vez has sentido que el suelo se te resquebraja bajo los pies? ¿Que todo lo que creías sólido se desmorona en un instante? Pues eso me pasó a mí. Y créanme, no es una exageración. ¿Qué harías en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Dale like y suscríbete para seguir mi historia. 10 años. 10 años de matrimonio con Jake. 10 años construyendo una vida juntos, ladrillo a ladrillo. Un matrimonio que creía inquebrantable. Él, con su sonrisa encantadora y sus promesas fáciles de creer, siempre pareció el hombre perfecto, o eso creía yo. Vivíamos en un pequeño pero acogedor apartamento en Los Ángeles, lejos del glamour que tanto se veía en las películas, pero era nuestro espacio, nuestro refugio, hasta que apareció ella, Margaret, la matriarca de la familia, una mujer de 60 años con el carisma de una serpiente y el corazón de piedra. Margaret, con su elegancia glacial y sus palabras venenosas, siempre me había tratado con una frialdad que rozaba la indiferencia. Nunca me aceptó desde el primer día. Su casa en las colinas de Los Ángeles, una mansión imponente con vistas al océano, se convirtió en el centro de nuestra disputa. Fue Jake quien me presentó la idea: comprar la casa de su familia. Sería una inversión maravillosa, Emily, decía, sus ojos brillantes con una avaricia que entonces no supe descifrar. Una inversión para nuestro futuro. Claro, amor, respondí, demasiado confiada, demasiado cegada por el amor que creía sentir. Margaret puso una condición. La casa debía quedar a nombre de Jake. En ese momento, la alarma en mi cerebro debería haber sonado a toda potencia, pero no lo hizo. Confié ciegamente en el hombre con el que compartía mi vida, en el hombre al que amaba. Firmamos los papeles, pagamos con nuestro dinero, con el dinero que habíamos ahorrado durante años, con el sudor de nuestra frente. Yo diseñando planos hasta altas horas de la noche, él trabajando sin descanso como programador, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro futuro, invertidos en aquella mansión que parecía un monstruo voraz, dispuesto a tragárnoslo todo. Recuerdo el día, vívido en mi memoria como si fuera ayer. La casa estaba finalmente pagada, estaba emocionada, sentía una felicidad tan intensa que me dolía el pecho. Imaginaba nuestro futuro allí, llena de sueños e ilusiones. Pero Jake, con su rostro impasible, me dio la noticia, la peor noticia de mi vida. Emily, ya no te necesito aquí, dijo, con una frialdad que me heló hasta los huesos. Sus ojos, antes brillantes con promesas, ahora eran pozos de hielo. Esta casa es mía, y tú ya no eres parte de mi vida. El vacío que sentí fue insoportable, un abismo sin fondo que me tragó por completo. Me arrojó a la calle, sin dinero, sin casa, sin nada, solo con la ropa que llevaba puesta y el devastador peso de la traición en mi corazón. La furia que me embargó fue abrumadora. No podía creerlo. 10 años de mi vida, 10 años de esfuerzo, 10 años de amor, tirados a la basura. Me sentí pequeña, insignificante, usada. Los días que siguieron fueron una bruma de lágrimas, noches sin dormir y una profunda sensación de pérdida. Pero, en medio de la tormenta, algo nació en mi interior, una determinación inquebrantable. No me rendiría, recuperaría lo que me pertenecía, no por el dinero, sino por la justicia, por mi dignidad. Consulté a un abogado. Me explicó los pormenores legales. El contrato, aunque a nombre de Jake, implicaba nuestra inversión conjunta. Había cláusulas que me respaldaban. Las pruebas eran irrefutables. Extractos bancarios, nuestros ahorros, los contratos de trabajo. Jake y Margaret, creyéndose impunes, habían cometido un error fatal, la soberbia. El abogado sonrió con satisfacción. Tienen un problema muy grande, dijo. El juicio fue corto. Las pruebas eran abrumadoras.
Jake y Margaret, en sus arrogantes intentos de negar la verdad, solo se hundieron más en su fango de mentiras. La cara de Jake, al escuchar la sentencia, fue un espectáculo digno de ver. La máscara de arrogancia se resquebrajó, dejando al descubierto el miedo y la desesperación. Perdieron la casa. No solo eso, tuvieron que enfrentarse a sanciones económicas severas por fraude y manipulación. El karma, damas y caballeros, existe. Recuperé lo que era mío, no solo la casa, sino también mi dignidad, mi orgullo. No fue fácil, pero aprendí una lección valiosa. Nunca, nunca más confiaré ciegamente. Aprendí a protegerme, a valorar mi propio ser. El dolor me enseñó fortaleza, la traición, sabiduría. Ahora, vivo en esa casa, pero no es la misma. Es un recordatorio constante de que el amor no se compra, la confianza no se implora y la justicia, a veces, llega de las formas más inesperadas. La vida es demasiado corta para permitir que otros te pisoteen. Cuida tu dignidad, lucha por lo que es tuyo, tu valor lo merece. La casa, aquella mansión que alguna vez representó la promesa de un futuro brillante, ahora era un monumento a mi resiliencia. Cada habitación, cada rincón, susurraba recuerdos, algunos dulces, la mayoría amargos. Había limpiado todo, cambiado la decoración, intentando borrar las huellas de Jake y Margaret. Pero ciertos detalles persistían, como cicatrices invisibles en la piel de la casa, la pintura descascarillada en la pared del estudio, donde Jake pasaba horas frente a su ordenador, las grietas en el suelo de mármol de la sala, testigos silenciosos de sus discusiones con su madre. Los meses posteriores al juicio fueron una mezcla de alivio y una extraña melancolía. El alivio, claro, por haber recuperado mi vida, mi independencia. La melancolía por la pérdida de lo que creía era mi matrimonio. Un amor que resultó ser una farsa. Había momentos en que la soledad me abrumaba, un vacío que el éxito legal no podía llenar. Los fines de semana, antes llenos de planes con Jake, ahora se extendían ante mí, infinitos y vacíos. Me sumergí en el trabajo. Los proyectos arquitectónicos, con sus desafíos y complejidades, se convirtieron en mi terapia. Diseñaba espacios, hogares, refugios para otros, creando ambientes donde la calidez y la armonía prevalecieran. Irónicamente, mi dolor se convirtió en mi inspiración. Cada trazo de mi lápiz, cada línea en un plano, era una expresión de mi lucha interior, una reconstrucción de mi propia vida. Los ángeles, con su frenética energía y su constante movimiento, se convirtió en mi telón de fondo. Paseaba por las calles, observando a las personas, sus vidas cruzándose en un caleidoscopio de encuentros y desencuentros. Sentía una conexión profunda con la ciudad, con sus luces y sombras, sus alegrías y tristezas. Era un espejo que reflejaba mi propia transformación. Ya no era la mujer insegura y confiada que había sido. Había aprendido a ser más consciente, más cauta, a confiar en mi instinto. Un día, mientras revisaba el correo, encontré una carta de una antigua compañera de universidad, Sara. Habíamos perdido contacto después de graduarnos. La carta me invitó a una reunión de antiguos alumnos. Dudé al principio. No estaba segura de querer enfrentarme a viejos recuerdos, a un pasado que prefería olvidar, pero algo me impulsó a aceptar. La reunión se celebró en un restaurante elegante, con vistas panorámicas a la ciudad. Ver a mis antiguos compañeros, algunos con éxito arrollador, otros con vidas más modestas, me trajo una extraña sensación de paz. Nos reímos, compartimos anécdotas, recordando momentos inolvidables de nuestra vida universitaria. Y allí, entre las risas y las conversaciones, conocí a David. David era un arquitecto paisajista, un hombre encantador con un humor agudo y una mirada cálida que me tranquilizaba. A diferencia de Jake, David escuchaba, realmente escuchaba. No intentaba imponer sus opiniones ni manipulaba mis emociones.
Nuestras conversaciones fluían con una naturalidad sorprendente, una conexión que no había experimentado con nadie desde antes de Jake. Pasamos horas hablando, compartiendo nuestros sueños, nuestras frustraciones, nuestras experiencias de vida. Descubrí que David había pasado por momentos difíciles, luchas personales que lo habían hecho más fuerte, más empático. Nuestra relación creció lentamente, con respeto y confianza mutua. No hubo promesas grandilocuentes ni declaraciones dramáticas, simplemente un entendimiento tácito, una conexión profunda basada en la admiración, el respeto y el cariño. David no intentaba rellenar el vacío dejado por Jake, más bien complementó mi vida, añadiendo matices y colores que no sabía que existían. Aprendí a amar de nuevo, a confiar de nuevo, pero esta vez de una forma más consciente, más sólida. David me enseñó el significado de una relación basada en la igualdad, el respeto y la reciprocidad. La casa en las colinas, con sus recuerdos amargos, se convertía poco a poco en un espacio de paz y tranquilidad. Ya no era un símbolo de mi derrota, sino de mi victoria. David y yo trabajábamos juntos en la reforma del jardín, creando un oasis de armonía y belleza, un lugar donde el pasado quedaba enterrado bajo una capa de flores y plantas exuberantes. La vida, después de la tormenta, se mostraba en todo su esplendor, llena de nuevas oportunidades, nuevas esperanzas y, sobre todo, un nuevo amor, basado en la confianza y el respeto mutuo. Un amor que aprendí a apreciar y a valorar más que nunca. Un año después, mi vida había cambiado radicalmente. La casa en las colinas, una vez escenario de mi humillación, se había transformado en un refugio de paz. El jardín, antes descuidado y lleno de malas hierbas, ahora era un exuberante paraíso, un testimonio del trabajo conjunto de David y mío. Sus manos, ásperas pero cuidadosas, se entrelazaban con las mías mientras plantábamos flores, creando un oasis de belleza que reflejaba la armonía de nuestra relación. David, con su paciencia infinita y su optimismo contagioso, me había ayudado a sanar las heridas del pasado. No se trataba de olvidar, sino de aceptar, de integrar la experiencia en mi historia personal, convirtiéndola en una fuente de fortaleza y sabiduría. Había aprendido a valorar la compañía, el apoyo incondicional, la comprensión auténtica. Había aprendido a amar de nuevo, un amor diferente, más maduro, más profundo, basado en la confianza y el respeto mutuo. Nuestra relación no estaba exenta de desafíos. Como en cualquier vínculo duradero, teníamos nuestras diferencias, nuestros momentos de desacuerdo, pero la comunicación abierta, la honestidad y el compromiso mutuo nos permitían superar cualquier obstáculo. Aprendimos a escucharnos, a comprender las necesidades del otro, a construir un vínculo sólido basado en la empatía y la admiración. David respetaba mi independencia, mi carrera profesional, mis aspiraciones. Nunca intentó controlarme o manipularme. Era un compañero, un cómplice, un amigo incondicional. Mi carrera profesional también había florecido. Tras la experiencia traumática, había encontrado una nueva determinación, una nueva pasión por mi trabajo. Mis diseños, antes cargados de una cierta melancolía, ahora reflejaban una energía positiva, una visión optimista del futuro. Había ganado varios premios por mis proyectos, reconociendo mi talento y mi perseverancia. El éxito profesional no solo era una fuente de satisfacción personal, sino que también me había aportado una mayor estabilidad económica, reforzando mi independencia. Los recuerdos de Jake y Margaret, una vez omnipresentes, se habían desvanecido en el trasfondo de mi memoria. A veces surgían imágenes, fragmentos de conversaciones, pero ya no me causaban dolor. Había aprendido a perdonar, no por ellos, sino por mí misma. Perdonar no significaba olvidar o justificar sus acciones, sino
liberar el peso de la amargura que me cargaba durante tanto tiempo. Había encontrado la paz interior, un equilibrio que me permitía mirar hacia el futuro con esperanza y optimismo. Me gustaba pensar en el contraste entre el antes y el ahora. El pasado, con su dolor y su traición, era un oscuro telón de fondo que resaltaba la brillantez de mi presente. La mansión en las colinas, antes símbolo de mi sufrimiento, ahora era un hogar lleno de amor, de paz y de felicidad. Era un testimonio de mi fuerza, de mi capacidad de recuperación, de mi resiliencia. Era un espacio donde la armonía y la serenidad prevalecían. Un lugar donde David y yo podíamos construir un futuro juntos, un futuro basado en la confianza, el respeto y un amor verdadero. Un día, mientras paseaba por el jardín con David, un periódico me llamó la atención. Era una noticia sobre Margaret, la madre de Jake. Había perdido su fortuna en una mala inversión, había quedado arruinada, viviendo en un pequeño apartamento en un barrio pobre de la ciudad. La ironía no escapó a mi atención, pero la amargura no me invadió. Sentí solo una profunda sensación de tristeza. No era el triunfo que había esperado, sino una profunda sensación de que algunas personas están condenadas a repetir sus errores hasta el final de sus días. David me abrazó, comprendiendo mis sentimientos sin necesidad de palabras. Su amor era un bálsamo que calaba hondo, sanando heridas antiguas, llenando mi vida de serenidad y tranquilidad. La felicidad, la verdadera felicidad, no era una recompensa, sino una construcción diaria, un proceso continuo de crecimiento personal y amor incondicional. Y yo finalmente había encontrado mi camino hacia ella, un camino recorrido entre el dolor y la resiliencia, la traición y el perdón para alcanzar por fin la paz interior y la felicidad. Los años siguientes transcurrieron en una tranquila armonía. David y yo consolidamos nuestra relación, construyendo una vida juntos basada en la confianza, la comprensión y el amor mutuo. Nuestra casa en las colinas se convirtió en un hogar verdadero, un espacio donde la felicidad y la serenidad reinaban. El jardín, nuestra obra conjunta, florecía año tras año, un reflejo de nuestro crecimiento compartido. Las flores, una vez símbolo de mi dolor, ahora eran un testimonio de nuestro amor, un jardín de esperanza y alegría. Mi carrera profesional seguía en ascenso. Diseñaba espacios que no solo eran estéticamente bellos, sino que también reflejaban la armonía y el bienestar de quienes los habitaban. Mis proyectos fueron reconocidos internacionalmente, recibiendo prestigiosos premios que confirmaron mi talento y mi dedicación. El éxito, sin embargo, nunca se convirtió en mi prioridad principal. La satisfacción más grande residía en la creación de lugares que inspiraban paz, donde la gente pudiera encontrar un refugio del estrés y las presiones de la vida moderna. David y yo decidimos adoptar a un perro, un pequeño labrador dorado al que llamamos Sonny. Sonny se convirtió en el centro de nuestra vida, llenándola de alegría y amor incondicional. Sus travesuras y su cariño desbordante nos recordaban la importancia de disfrutar cada momento, de apreciar la simplicidad y la belleza de la vida cotidiana. Los paseos por el parque, los juegos en el jardín, se convirtieron en momentos inolvidables, consolidando aún más nuestro vínculo como pareja y como familia. La ciudad de Los Ángeles, testigo silencioso de mi transformación, seguía siendo mi inspiración. Observaba su constante cambio, su mezcla de culturas y estilos de vida, su capacidad para reinventarse. La ciudad, tan frenética y dinámica, me enseñó a apreciar la importancia de la calma interior, de la búsqueda de la armonía en medio del caos. Encontré belleza en la diversidad, en la mezcla de luces y sombras, en la convivencia de lo moderno y lo tradicional. Mi relación con mi familia había evolucionado. Si bien no había vuelto a tener contacto con Jake,
Había logrado reconstruir un puente con mi propia familia, quienes habían sido mi apoyo incondicional durante los momentos más difíciles. Habían comprendido mi dolor, habían respetado mi decisión de seguir adelante y habían celebrado mi recuperación. Los lazos familiares, aunque a veces desafiados, eran una fuente constante de fortaleza y compañía. David y yo habíamos hablado sobre el futuro, sobre la posibilidad de formar una familia, pero la decisión no había sido fácil. Había momentos en que el miedo al fracaso, al repetir el dolor del pasado, se apoderaba de mí. Pero David, con su paciencia y su apoyo incondicional, me ayudó a superar mis miedos. Me convenció de que el amor, cuando es verdadero, es más fuerte que cualquier dolor pasado, que el pasado no debe definir el futuro. Me hizo entender que era posible crear una familia basada en la confianza, el respeto y el amor incondicional. Un día, mientras revisaba el correo, encontré un sobre sencillo, sin remitente. En su interior había una carta manuscrita. En ella, Jake confesaba su arrepentimiento, su profundo dolor por las heridas que había infligido, su deseo de enmendar el pasado. La carta era un torrente de sinceridad y dolor genuino. Me conmovió su arrepentimiento, pero, al mismo tiempo, me pregunté si era genuino o una estrategia para manipularme. David leyó la carta conmigo, apoyándome incondicionalmente en mi decisión. La decisión no era fácil. Perdonar es un acto de gran valentía, de gran fuerza interior. Pero perdonar a Jake no significaba olvidarlo, no significaba justificar sus actos, sino liberarme del peso del pasado. El perdón, finalmente, era un acto de liberación, una forma de cerrar un capítulo de mi vida para poder avanzar hacia el futuro, un futuro donde el amor y la felicidad reinaran sin sombra alguna del pasado. El perdón, entonces, se volvió un acto de autoliberación. Un paso trascendental para asegurar el futuro brillante y feliz que ya construía con David. Y así, al final, descubrí que la verdadera venganza no era la justicia legal, sino la paz interior que finalmente había encontrado. La paz interior que provenía de un amor verdadero y de una vida construida sobre la fortaleza del perdón. Y eso es quizás la historia más importante de todas. La decisión de perdonar a Jake no fue fácil. Pasé noches sin dormir, debatiendo conmigo misma, analizando cada palabra de su carta, cada expresión de arrepentimiento. David, siempre a mi lado, me ofreció su apoyo incondicional, sin juzgar mis dudas ni mis miedos. Él comprendía la complejidad de la situación, la carga emocional que llevaba sobre mis hombros. No me presionó, no me exigió que perdonara, simplemente estuvo allí como un faro en la noche, guiándome hacia mi propia verdad. Finalmente escribí una respuesta a Jake. No fue una carta de reconciliación, ni un intento de reconstruir lo que se había perdido. Fue una carta de aceptación, un reconocimiento de su dolor, una expresión de mi propio proceso de sanación. Le dije que entendía su arrepentimiento, que había visto su sufrimiento, pero que el daño causado era irreparable. Le dije que había encontrado la paz, que había reconstruido mi vida y que no podía retroceder. Le deseé lo mejor, pero sin dejar espacio para ilusiones. La respuesta de Jake fue breve, una simple nota de agradecimiento por mi comprensión. No hubo reproches ni reclamos. Simplemente un reconocimiento de su culpa y un deseo de que encontrara la paz. Con esa carta cerré definitivamente el capítulo de Jake en mi vida. No era un borrón y cuenta nueva, sino la aceptación de un pasado doloroso que ya no me definía. El pasado había sido una lección, una experiencia que me había enseñado a valorar la confianza, la honestidad y el amor verdadero. El tiempo continuó su curso, llevando consigo los recuerdos y las cicatrices del pasado, pero las heridas habían sanado, dejando tras de sí una profunda sabiduría y una mayor capacidad de resiliencia. David y yo continuamos construyendo nuestra vida juntos, una vida llena de amor, de felicidad y de paz.
La casa en las colinas seguía siendo nuestro refugio, un lugar donde la armonía y la serenidad reinaban. El jardín, nuestra creación conjunta, florecía en todo su esplendor, un símbolo de nuestro crecimiento y nuestra unión. Un día, David me sorprendió con una propuesta que me dejó sin aliento. Había diseñado un nuevo proyecto, un proyecto ambicioso y desafiante, que significaría un gran paso adelante en nuestras carreras. Se trataba de diseñar un complejo de viviendas para personas de bajos recursos, un lugar donde la belleza arquitectónica se combinara con la funcionalidad y la sostenibilidad. El proyecto, además de ser un desafío profesional, tenía un profundo significado personal para ambos. Quería devolver a la sociedad parte de lo que él había recibido, contribuir a mejorar la vida de aquellos menos afortunados. Nos lanzamos al proyecto con entusiasmo y dedicación. Juntos, exploramos nuevas ideas, innovadoras soluciones, creando un diseño que no solo era funcional y estéticamente agradable, sino que también se integraba en el entorno natural. Pasamos incontables horas trabajando, discutiendo, compartiendo ideas, pero siempre manteniendo la armonía y el respeto mutuo. El proyecto fue un desafío, pero también una oportunidad para fortalecer aún más nuestro vínculo, nuestra comprensión mutua. El proyecto se convirtió en un éxito rotundo, no solo por su calidad arquitectónica y su impacto social, sino también por la colaboración excepcional que lo hizo posible. Recibimos numerosos premios y reconocimientos, confirmando nuestro talento y nuestra dedicación. Pero lo más importante era el impacto positivo que nuestro trabajo había tenido en la comunidad. La creación de un lugar donde las personas podían encontrar un hogar digno, un lugar donde la belleza y la armonía se fusionaban para mejorar sus vidas. La culminación de nuestra historia, sin embargo, no se encuentra en el éxito profesional, ni en la recuperación de una traición, ni en el perdón concedido. La verdadera culminación reside en la profunda sensación de paz y plenitud que habíamos alcanzado, en la construcción de una vida juntos, basada en la confianza, el respeto, el amor incondicional y, sobre todo, en la comprensión de que la felicidad verdadera se encuentra en la simpleza de la vida, en la alegría de los pequeños momentos, en la compañía de quien amas. La verdadera victoria fue la construcción de una vida llena de amor y armonía, una vida que se construye todos los días, un paso a la vez, en un viaje conjunto hacia una felicidad perdurable. Y esa, la felicidad, era la verdadera venganza, la dulce venganza de una vida plena y satisfactoria. El éxito del proyecto de viviendas nos trajo una inmensa satisfacción. No se trataba solo del reconocimiento profesional, de los premios y las felicitaciones, sino de la tangible diferencia que habíamos hecho en la vida de tantas personas. Visitar el complejo, ver a las familias instaladas en sus nuevos hogares, llenos de alegría y esperanza, fue una experiencia profundamente conmovedora. Habíamos creado más que simples viviendas. Habíamos construido una comunidad, un lugar donde las personas podían encontrar no solo un techo, sino también un sentido de pertenencia, de apoyo mutuo. David y yo decidimos celebrar nuestro éxito con una pequeña fiesta en nuestra casa. Invitamos a algunos amigos cercanos, a los colaboradores del proyecto, a algunos de los residentes del complejo de viviendas. La atmósfera era cálida y festiva. La música suave resonaba en el jardín, mientras la gente compartía historias, risas y experiencias. Observar la felicidad de los demás, la alegría en sus rostros, nos llenó de una profunda sensación de satisfacción y orgullo. Esa noche, bajo la luz de las estrellas, David me hizo una pregunta que había estado esperando durante mucho tiempo. Rodeados de la belleza del jardín que habíamos creado juntos, de la alegría de nuestros amigos, del eco de nuestra propia historia,
me propuso matrimonio. No hubo una propuesta grandilocuente, ni un discurso elaborado, simplemente una mirada profunda, llena de amor y ternura, y unas palabras sencillas, llenas de significado. ¿Te casarías conmigo? Mis lágrimas de alegría fluyeron libremente. Acepté sin dudar, con un sí que resonaba con la fuerza de todo lo que habíamos vivido, con la convicción de haber encontrado el amor verdadero, un amor sólido y duradero, un amor que había florecido en medio de la adversidad, un amor que había resistido la prueba del tiempo y las pruebas de la vida. La boda fue pequeña e íntima, rodeada de nuestros seres queridos. No necesitábamos una gran celebración para expresar nuestro amor y nuestra felicidad. La ceremonia, celebrada en el jardín de nuestra casa, fue sencilla pero llena de emotividad. La unión de nuestras manos, la unión de nuestros corazones, era el testimonio de una historia de superación, de resiliencia, de amor verdadero. Los años siguientes se sucedieron en una sucesión de alegrías compartidas, de momentos felices, de experiencias inolvidables. Nuestra vida juntos se convirtió en una obra maestra, una sinfonía de momentos inolvidables, donde el amor y la felicidad resonaban en cada nota. Construimos nuestra propia familia, no con hijos biológicos, pero con un amor tan profundo e incondicional que trascendía las barreras de la sangre. Sunny, nuestro fiel compañero, siguió llenando nuestras vidas de alegría, de travesuras y de cariño incondicional. Nuestro jardín, ahora más extenso y exuberante, se convirtió en nuestro santuario, un lugar donde encontrábamos la paz, la serenidad y la conexión con la naturaleza. La casa en las colinas, una vez escenario de mi dolor, se había transformado en un refugio de amor, de felicidad, de paz. Era un lugar donde el pasado quedaba atrás, donde la historia de mi superación, de mi resiliencia, se integraba en el relato de nuestro amor, un relato de esperanza, de crecimiento y de amor incondicional. En resumen, mi historia no es una historia de venganza, ni de triunfo sobre el mal. Es una historia de superación personal, de resiliencia, de la búsqueda de la paz interior, del descubrimiento del amor verdadero. Es una historia de cómo el dolor, la traición y la adversidad pueden servir como catalizadores para un crecimiento profundo, para una transformación interna que nos lleva a encontrar nuestra propia fuerza, nuestro propio valor, nuestra propia felicidad. Y en esa felicidad, en esa paz interior, reside la verdadera victoria, la verdadera venganza, la verdadera culminación de la historia. Una historia que, al final, es una historia de amor. Un día, mientras revisaba viejos álbumes de fotos, encontré una imagen de mi boda con Jake. La sonrisa forzada en mi rostro, la mirada vacía en mis ojos, me revelaron la magnitud de la ilusión en la que había vivido. La imagen, una cápsula del tiempo encapsulando el dolor del engaño, me llevó a una profunda reflexión. No era solo la traición de Jake lo que me había herido, era la negación de mi propio valor, la falta de amor propio que me había llevado a aceptar una relación tan tóxica. Esa noche, mientras David dormía plácidamente a mi lado, sentí una punzada de culpa. La culpa no era por el pasado ni por las decisiones que había tomado, sino por el tiempo que había perdido, por los años que había dedicado a una relación que me había robado la alegría y el amor propio. Había perdido años, años que no recuperaría jamás. Me levanté de la cama y fui al jardín. La noche estaba serena. La luna llena iluminaba el paisaje con su suave luz. Miré el jardín, el reflejo de mi propia transformación, cada planta, cada flor, un testimonio de mi crecimiento y mi resiliencia. Allí, bajo la luz de la luna, sentí una oleada de emociones, tristeza por el tiempo perdido, gratitud por el amor que había encontrado, culpa por haberme permitido sufrir tanto. De repente comprendí algo profundo.
La verdadera venganza no había sido recuperar la casa, ni ver a Jake y Margaret arruinados. La verdadera venganza había sido sanar, perdonar, reconstruirme, encontrar mi propio valor y, sobre todo, encontrar un amor verdadero, un amor que me había llenado la vida de alegría y plenitud. La verdadera venganza había sido encontrar la paz interior, la felicidad que solo proviene del amor propio y del respeto a uno mismo. La venganza, en su verdadera esencia, no es un acto de destrucción ni de retribución. Es un acto de creación, un acto de sanación, un acto de amor. Es la construcción de una vida plena y satisfactoria, una vida que supera el dolor y la adversidad, una vida donde la felicidad se convierte en el último capítulo de una historia de superación. Esa noche, bajo la luna llena, comprendí que la felicidad era mi verdadera y más dulce venganza, y en ese momento, finalmente, la amargura y la culpa desaparecieron, reemplazadas por una profunda sensación de paz y plenitud. Al amanecer, me desperté con una sensación de serenidad que nunca antes había experimentado. Miré a David durmiendo a mi lado, su rostro sereno y pacífico, y sentí una profunda gratitud por el amor que había encontrado, un amor que había sanado mis heridas y me había llenado la vida de alegría y esperanza. La historia había llegado a su fin, no con un enfrentamiento final, ni con un acto de justicia, sino con la silenciosa aceptación del pasado y la serena celebración del presente. Nuestra historia, la historia de mi superación, no termina aquí, sino que continúa día tras día en la construcción de una vida plena y satisfactoria, una vida donde el amor, la felicidad y la paz interior son los protagonistas principales. Y en esa historia, en esa vida, no hay espacio para la venganza, solo para el amor, la comprensión y la felicidad que se construye ladrillo a ladrillo, un día a la vez.